tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de física. En esta ocasión vamos a trabajar con calorimetría. Vamos a resolver los problemas de nuestro libro de Buongiorno. Empezamos con el problema 509, que nos dice: un bloque de cobre de 200 gramos se calienta de 25 grados Celsius a 70 grados Celsius. El calor específico del cobre es igual a 0,093 calorías sobre gramos por grado Celsius. La primera pregunta nos dice: ¿cuál es la cantidad de calor recibida por el bloque? Y la segunda pregunta: determine la capacidad térmica del bloque. Cuando hablamos de ejercicios de calorimetría, es preciso tener en consideración que las unidades de medida a trabajar van a depender en gran parte de lo que sería nuestro calor específico. Si nos fijamos en este ejercicio, nuestro calor específico está dado en 0,093 calorías sobre gramos por grado Celsius. Además, nos da una masa que se encuentra en gramos, cosa que coincide con la unidad de medida del calor específico. Entonces, es posible trabajarla en gramos. Al igual que la temperatura, me dice que se calienta desde una temperatura inicial de 25 grados Celsius a una temperatura final de 70 grados Celsius. En este caso, vemos que nuestra temperatura se encuentra en grados Celsius. Como la ecuación nos indica lo siguiente, que les voy a escribir aquí: calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, nosotros podemos notar que aquí tenemos una temperatura y la masa que están como denominador de la unidad de medida del calor específico. Mi masa en gramos coincide con el valor de, o la unidad de medida, mejor dicho, del calor específico. Y lo que sería mi temperatura en grados Celsius, ambas temperaturas coinciden también con la unidad de medida del calor específico, en este caso calorías sobre gramos por grado Celsius. Por ende, nuestro valor del calor quedaría en calorías, puesto que las demás se simplificarían directamente. Entonces, podemos decir aquí que el calor es igual a la masa, que sería 200, por el calor específico, que sería 0,093, por la variación de la temperatura. En este caso, mi variación de temperatura es temperatura final 70 menos inicial 25. Carguemos directamente estos datos en nuestras calculadoras. En este caso, me daría 200 por 0,093 por lo que sería 70 menos 25, que me da 837. ¿Cuál es mi unidad de medida? Mi unidad de medida sería la caloría. Entonces el calor es de 837 calorías en primer lugar. Este es el punto A de mi ejercicio. Resolvamos ahora el punto B. Para el punto B me pide determinar la capacidad térmica del bloque de cobre. Para poder hallar lo que sería la capacidad térmica, que es la C mayúscula, simplemente tenemos que multiplicar la masa por el calor específico de la sustancia, en este caso el cobre. Entonces decimos que la capacidad térmica está dada por la masa, que vale 200, por el calor específico, que vale 0,093. Entonces nuestra capacidad térmica resulta 200 por 0,093, que es igual a 18,6. Si nos fijamos en las unidades de medida, lo que se simplificaría sería el gramo con la masa, que está medida en gramos. Entonces, nuestra unidad de medida de la capacidad térmica sería caloría sobre grados Celsius. Este valor responde a la capacidad térmica de nuestro material. En este caso, el bloque de cobre. Vamos a resolver un siguiente ejercicio, que en este caso es el ejercicio 512 de nuestro libro de Buongiorno. El ejercicio 512 dice: un cuerpo de 1 kilogramo de masa recibió 10 kilocalorías y de 50 grados Celsius pasó a 100 grados Celsius.
¿Cuál es el calor específico de ese cuerpo? Bueno, en este caso nos fijamos que tenemos una masa que está medida en kilogramos. Podemos ir anotando los datos. Masa de 1 kilogramo. También tenemos y vemos que recibió 10 kilocalorías. Esas 10 kilocalorías sería el calor que recibe. Entonces tenemos 10 kilocalorías. Y me dice que de una temperatura inicial igual a 50 grados Celsius pasa a una temperatura final de 100 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico? Pregunta. Antes de poder llevar a nuestra ecuación de calor, tenemos que considerar los datos que tenemos aquí. Vemos que tenemos en caloría y en kilogramo. Estas unidades no son del mismo sistema. Entonces pasamos todo a la parte más fácil, que sería pasar todo a la unidad de gramos, por ejemplo, la masa, y kilocalorías pasamos a calorías. El prefijo kilo me indica 1000, entonces si yo tengo 1 kilogramo, significa que voy a multiplicar por 1000 y tengo por ende 1000 gramos. En el caso de 10 kilocalorías, entonces decimos 10 kilocalorías sería 10 por 1000. Es decir, 10.000 calorías. En el caso de la temperatura en grados Celsius, lo podemos dejar exactamente como nos da el ejercicio. Y tenemos la ecuación que es calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Si despejo el calor específico, me quedaría calor dividido masa por la variación de la temperatura, me da el calor específico. Calor sobre la masa por variación que me indica temperatura final menos inicial es igual al calor específico. Por tanto, mi calor específico resultaría de la siguiente forma. Tengo de calor 10.000 calorías. Tengo una masa de 1000 gramos multiplicada por temperatura final, que vale 100 grados Celsius, menos inicial, que vale 50 grados Celsius. De aquí saco mi valor de calor específico, que es igual entonces a 10.000, en este caso 10.000, dividido 1000 por, y tenemos 100 menos 50. Por tanto, me da un valor de 0,2. Si nos fijamos, el calor se está midiendo en calorías, la masa en gramos y la temperatura en grados Celsius. Entonces, nuestro calor específico resultaría calorías dividido gramos por grados Celsius. De esta manera, obtenemos el calor específico de nuestra sustancia. Pasemos ahora a resolver un siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 514 de nuestro libro. Estos ejercicios que estamos resolviendo corresponden a un nivel básico de resolución. En el problema 514 nos indica el gráfico representa el calentamiento de 100 gramos de una sustancia, es decir, tengo una masa de 100 gramos. Me pregunta, ¿cuál es el calor específico de la sustancia y cuál es la capacidad térmica de la sustancia? Si nosotros miramos nuestro gráfico, este nos indica en primer lugar la temperatura, que está en grados Celsius, y nos da el calor en calorías. Podemos notar que este punto inicial me da una temperatura de 20 grados Celsius para un calor de 0 calorías. Si miramos directamente en lo que sería nuestro plano cartesiano representado. Entonces tengo una temperatura inicial de 20 grados Celsius, de acuerdo a nuestro gráfico. Y si miramos nuestra temperatura final, que sería exactamente en este punto, obtenemos 50 grados Celsius para un calor de 90 calorías. Entonces tenemos una temperatura final de 50 grados Celsius y tenemos un calor de 90 calorías. De esta forma obtenemos entonces los datos que necesitamos para resolver este problema. Entonces,
para poder hallar el calor específico de la sustancia, decimos que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Es decir, el calor dividido la masa por la variación de mi temperatura me daría el calor específico. Entonces aquí obtengo lo siguiente, el valor de Q, que es el calor, 90, dividido la masa, que sería 100 gramos, y esto lo multiplico por la variación de temperatura, que sería T final 50 menos T inicial, que es 20. De esta manera obtenemos el calor específico de la sustancia y decimos 90 dividido 100 por 50 menos 20. Es decir, obtengo 0,03. La unidad de medida sería caloría dividido gramos por grados Celsius. Y de esta manera, entonces, obtengo mi valor de calor específico. Tengamos en cuenta que este ejercicio también nos solicita hallar el valor de la capacidad térmica. Sabemos que la capacidad térmica está dada por la masa por el calor específico de la sustancia. Entonces, decimos capacidad térmica igual a la masa, que es de 100 gramos multiplicado por mi calor específico, que en este caso nos salió 0,03. Entonces, directamente sabemos que nuestro valor de la capacidad térmica es de 3 calorías por cada grados Celsius. Entonces, recordemos que la unidad de medida de la capacidad térmica es de calorías por cada grado Celsius. De esta manera, tenemos resuelto 3 primeros ejercicios de nivel de resolución básicos de calorimetría. Espero que lo hayan entendido y por sobre todo que puedan resolver correctamente estos ejercicios en sus apuntes. Nos encontramos en un próximo video.